Una consulta, profe. ¿En el aula virtual Sí. está el tema de los horarios, eso, no? De Cuando cada grupo. entran, acá fíjense en la pantalla, ¿están viendo el aula? No se ve, profe. No se ve negro, profe. No todavía, profe. ¿Eh? Bueno, ahí estoy compartiendo, yo debería estar mostrándose, ¿no se ve nada? No, profe, no No, se ve No nada. todavía. A ver, hago de nuevo, No, pero profe, se ve negro. ahí ven algo. se sigue No, viendo profe, negro, solamente profe. el mouse nomás se ve. Ay, no se ve nada, profe. Bueno, esperen un segundito, vamos a tener paciencia, vamos a solucionar este. Ahí está, ahora debería. Ahora sí se ve, Sí profe. se ve, profesora. Ahora sí se ve. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, espérenme un segundito que ahora no me muestra a mí en pantalla. Ahí está, ahí ven el aula. Sí, Sí, profe. Mónica. Sí, sí. Bueno, Ay, acá donde dice tienen información general, después tienen link de acceso, si entran ahí, ahí tienen el profesor de teoría con todos los jefes de trabajo práctico y los horarios. Y no recibieron, digamos, de la parte práctica algún mail, entren, digamos, en el horario que les corresponde hoy. Grupo 9 tienen acá las 4 comisiones. Perdón, grupo 9 y 27 están con el profesor Benzón. Entran directamente por ahí, ¿sí? Sí, profe. El problema era la teoría que coincidía con eso. Sí, la teoría pueden participar, no hay problema, pueden venir a esta, sí, no hay drama. Profesora, Y más fuerte porque se escucha muy bajito. disculpe, yo soy de la clase de la mañana, pero mi internet no estuvo andando muy bien. ¿Me puede decir qué profesores de las 10 de la mañana a las 12 o dependiendo de la una? Depende de tu comisión, si entras ahí a la página, ahí vas a tener, digamos, todo el detalle. Pero de comisión entras y miras, te escucho muy bajito, ¿eh? Hola, profe. Yo soy del grupo 17 promo 1L. A ver. Profe, Profe, usted es del grupo 12, sería la profesora de teoría, ¿no? Teoría no damos todos por igual. Está muteada, profe. Profe, no se le escuchó. Ahí yo tengo los grupos 12, 13. A ver, vamos a silenciar porque hay alguien. Yo tengo los grupos 12, 13, 14, 30, 31, 32, 17 y 35. O sea que si están en esos grupos, están bien en la teoría. ¿Sí? Esa era la duda.
profe, una pregunta. Dijo 14, ¿cierto? Perdón, no se le escuchó porque se corta. Repito de nuevo. 12, 13, 14. Analia, ¿querés ir escribiendo en el chat? 12, 13, 14, 30, 31, 32, 17 y 35. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. ¿El libro de Álvarez me sirve para estudiar de todas las unidades o de alguna unidad que no tenga? Y así de memoria no sabría decirte. Si vos te fijas en el programa unidad por unidad están los temas y la correlación, digamos, con la bibliografía. ¿Sí? Creería que por ahí puede haber algunos puntos, sobre todo las últimas unidades, que haya algo que no esté. Bueno, gracias. Bueno, ¿estamos ya? ¿Podemos comenzar la clase de hoy? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Será que podría decir la fecha de los parciales, por favor? No puedo decirle la fecha de los parciales porque ahora eso van a ver en cada una de las clases prácticas, ¿sí? Ahora, después que terminen conmigo, se van a reunir con los profesores de práctica y ellos van a repasar todo lo que es la parte de metodología, ¿sí? Entonces ahí le van a dar toda la fecha, todo lo que necesiten y todas las especificaciones, ¿sí? Vamos a comenzar ahora porque vamos a comenzar con la clase porque tenemos que empezar a aprender sobre administración, si no estamos todavía con gestiones administrativas, que ya en el día de hoy tiene que quedar todo solucionado respecto a dónde cursan, con quién cursan, cómo acceden, qué necesitan, ¿sí? Así que todo lo que necesiten le van a preguntar a los profesores de práctica, ¿sí? Después me avisan si los profesores no le dan la información. No, imposible que no les dé la información. Bien, voy a compartir, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Estamos viendo todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí, se ve, Mónica. Bueno, bárbaro. ¿Cuál era mi nombre para los alumnos? Después llegan a fin de cuatrimestre y no sé con la profesora que yo estaba. Mónica Lencina. Lencina. Bueno, Profe, muy para bien. rendir los que no somos de los grupos que usted tiene, ¿rendimos con usted o rendimos con el profesor que nos tocaba? No, con el profesor que les tocaba, ¿sí? Ah, ok. O sea, la rendida sí o sí es con la lista original. La cursada pueden hacerlo, tienen que avisar a ambos profesores donde están inscritos y al nuevo profesor donde van, avisen porque si no, el profesor que los tiene en lista los va a tener como ausentes, ¿sí? Si bien van a poder rendir, no los va a inhabilitar. Nuestras estadísticas es importante que nosotros sepamos, digamos, si están cursando o no. ¿Bien? Bueno, repitiéndoles también, el equipo de trabajo de la cátedra, el profesor titular es el profesor César de la MEA, se anotan los nombres y se los aprenden, ¿sí? Adjuntos somos la profesora Ethel, la profesora Alicia, que da también a la mañana, el profesor de la MEA y la profesora Alicia dan a la mañana, Ethel, Gabriel y yo damos a la tarde, ¿sí? Y dentro de mi equipo de trabajo está la profesora Analia Fabrelo. Levanta la mano, Analia, que está presente hoy con nosotros. Ella casi siempre nos acompaña. Hola. Está Ana Clara también. Hola. Sí. Bueno, Mariana, que estuvo la clase pasada, y Carlitos Cuenca también, que es el único varón del equipo. Bueno, son los 4 profesores que van a estar trabajando conmigo. Como aquí figura en la pantalla, trabajamos en equipo. ¿Eso qué significa? Que lo que vemos en teoría es exactamente lo que van a trabajar en práctica, nos vamos a complementar. Los profes me van a decir si necesitan algún tipo de refuerzo, que yo trabaje en algunos conceptos, y yo les voy a decir a ellos en qué los tienen que ejercitar más, ¿sí? Así que eso implica el trabajo en equipo. Bien,
Denme un segundito que me olvidé de algo. Tengo que volver al aula. Profe, ¿las clases se graban o no? Justo eso estaba poniendo. Vamos a ver si la compartimos o no. Eso lo tenemos que decir después. La idea es que estén presentes en las clases, porque las clases son interactivas. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a hablar todo el tiempo, sino que vamos a dialogar. Los aprendizajes son más significativos cuando ustedes se expresan, cuando revisamos conceptos, cuando vamos dando ejemplos, cuando analizamos lo que nos pasa en la vida diaria. Entonces, la idea es que participen de las clases teóricas, ¿sí? Bueno, presentado nuestro equipo, el objetivo de este equipo en el cual están ustedes incluidos. No pude ver, decime Analía, ¿cuántos están hoy presentes en la clase? ¿Cuántos alumnos? $228. Estamos menos que la clase pasada, ya fueron para las otras clases. Se fueron organizando. A sus profesores. Muy bien. ¿Sí? Profe, una pregunta. O sea, si nosotros nos teníamos que conectar a las 4:30, ¿nos ponen ausente igual si estamos en su clase? No se toma asistencia, pero tienen la obligación moral de participar de las teorías, porque en la teoría nosotros los vamos orientando con los aprendizajes, ¿sí? Y que si no es en la de las 4:30, es en esta o bien a la mañana, pero la teoría sí o sí tienen que tomarla, porque es una materia nueva, es una materia básica y es una de las materias más importantes, ¿sí? Encima más lindas, no solo importantes. Entonces a la teoría sí o sí, con algunos de los profesores tenemos que participar porque son todas cuestiones nuevas, ¿sí? Volviendo al tema del equipo, ustedes forman parte de nuestro equipo de trabajo, son el eslabón central, y el objetivo que tenemos en este equipo es que aprendan administración en primera instancia y como consecuencia aprueben la materia. Que de eso habíamos chequeado la clase pasada y todos levantaron la manito que están de acuerdo. Si alguno no está de acuerdo, levante una manito hacia abajo, así vemos quién no comparte este objetivo, ¿sí? Solamente el que no esté de acuerdo, y le vamos a preguntar por qué no. No hay manito, me parece perfecto. Habíamos dicho también que para cumplir con este objetivo, que bueno, objetivo vamos a trabajar mucho dentro de la materia, porque es un pilar básico para administrar. Siempre yo administro en función a un objetivo determinado. Le dijimos que tenemos que organizarnos, ¿sí? Dice organizarme porque es para ustedes. Ustedes tienen que organizarse, nosotros los vamos a ayudar, le vamos a dar algunos tips y los vamos a ir empujando para que llevemos al día la materia, para que la materia nos resulte agradable y sobre todo para que encontremos cuál es la aplicación directa de la materia, ¿sí? En estos tips de organizarme, una sugerencia nuestra, ¿sí? De qué es lo que tienen que hacer. En primer lugar, generar un hábito de estudios. Generar un hábito significa que yo sí o sí tengo que hacer todos los días algo de manera sistemática para que ello se transforme en una rutina y yo pueda cumplir con mi objetivo. De acuerdo a los estudios realizados, si yo repito sistemáticamente algo durante 21 días, se genera el hábito y lo hago en automático, ¿sí? La idea es que la materia estudien todos los días mínimo 1 hora, ¿sí? Así podemos llevar al día y así pueden ustedes venir con la materia leída y podemos avanzar más rápidamente con algunos conceptos, ¿sí? Otro de los tips es que hagan uso y abuso del aula virtual, que la recorran entera, que vean lo que tienen disponible, que todas las dudas que tengan consulten, ¿sí? Y que obviamente acudan a los profesores, tanto a los profesores de práctica como a mí, cuando tengan dudas y que interactúen de manera permanente.
Otro de los tips que dijimos es que hay que usar libros, no valen los apuntes. Supongo que los apuntes de Malena, que eran como 500 páginas que estaban en la fotocopiadora, ya estaban envejecidos y murieron ahí en la fotocopiadora y no los van a tener virtualmente, porque no creo que nadie se haya puesto a escanear esos apuntes que estaban todos mal hechos, con lo cual tenemos que estudiar de los libros en esta materia y en todas las materias de la universidad. Tengo que estudiar de los libros porque es la fuente, digamos, que yo sé que es confiable, ¿sí? Puedo hacer consultas de internet, sí, pero que sean consultas serias, ¿bien? Un tip muy importante que lo vamos a trabajar durante toda la materia es que ustedes usen una de las herramientas más importantes de la administración, que es la observación. Encima es una herramienta free, es gratis, ¿sí? Yo tengo que acostumbrarme a observar qué pasa a mi alrededor y cómo aplicaría lo que yo voy aprendiendo. Este ejercicio lo vamos a empezar a hacer desde el día de hoy y ustedes todo lo que vayan viendo van a ir viendo cómo lo aplican. Desde que se levantan, hasta que toman las clases, hasta que van a trabajar, hasta que realizan alguna actividad que tienen como deportiva o como hobby, y van a ir viendo cómo nosotros podemos aplicar en cada una de las acciones que realizamos, podemos aplicar herramientas de administración para mejorar los resultados de todo lo que hacemos, ¿sí? Este ejercicio me permite que yo afiance y que yo internalice, o sea, que haga mío todos los conocimientos que estoy estudiando. Y el último tip es que tengo que disfrutar de mi aprendizaje, disfrutar de la administración, porque esto es algo que me va a servir en cualquier proyecto que yo encare durante mi vida profesional o mi vida personal, ¿sí? Bien, vamos a hacer una pequeña encuestita rápida. Talía, tenés para pasarle por el chat para que se conecten y contesten una encuesta que vamos a hacer en menti.com. Ahí les pone la profesora Analía. Van a entrar a esa página y van a poner el código que nosotros le vamos a estar pasando. Yo quisiera saber si los alumnos leen lo que estoy escribiendo, porque me parece, Moni, que está configurado para que te escribas solamente a vos. Sí, está configurado solamente eso, profe. No, profe, no. Exacto. No vemos, profe. Ok. ¿No? Ok. Así es. Bueno, entonces voy a escribir. Vamos a hacer a la antigua. Y voy a escribir en una hoja y lo voy a poner en la cámara para que puedan ver la página y el código. Luego capaz si le ponen el chat a la profesora Mónica, ella copia y pega en el chat para todos. Si le escribo yo, ¿sí ven todos? Sí, está configurado para... Bueno, ya voy a mirar para la próxima para que todos podamos escribir. Ahora no miro porque si no vamos a perder tiempo. ¿Usaron el Menti alguna vez? No. No. Yo no. Ah, bueno. Nunca. No, profe. ¿El qué, profe? No entendí. Menti. Sabes que no me deja escribir a mí tampoco. Bueno, A ver, espera. ingresen www.menti, así como suena, menti.com. ¿Puedo volver a repetir, profesora? www.menti.com. Si ponen menti.com, cara igual. Gracias, ídolo. Pido un código, profe. Bueno, el código es 68 13 02
80. ¿Cómo, profe? 68 13 02 80. Profe, yo no pude. Ahí van a entrar. ¿Puede entrar y comparte pantalla? Ahí está. Ahí está el código 68 13 02 80. Ahí Profe, puedo una entrar. sola pregunta, la más alta. Profe, ahí entré, después que hay que seleccionar. Y tienen que seleccionar lo que les preguntan ahí, una opción. Profe, disculpe, ¿en dónde teníamos que entrar? www.menti.com. Profe, a mí me salta para que ¿En cree Google? la cuenta prácticamente. ¿Cómo? A mí me salta para Varios- crear la cuenta. No, es Menti nomás, menti.com. Tendrías que entrar directamente sin que crear cuentas ni nada. Es Menti con I latina, no con Y, por las dudas. Porque a mí me pasó lo mismo. Profe, votamos y salimos. Profe, ¿no? sí, a mí me salta lo mismo. Votan y salen, ahí están, Ah, ya está, ya. votan y Ya está, ya, salen. profe. ¿Cómo es el código, profe? Ahí están viendo los resultados. 68 13 02 80. Solo 58 entraron, y el resto, Yo ya voté, profe. bueno, Yo también ya voté yo. estás en rojo, en azul, Yo también o en ya voté. rojo. También, profe. Yo ya voté, profe, yo también. Bueno, Obvio, obvio. Rosado, profe. Rosa, Bien rosado, profe. El rosado. Capaz de que avise la página, profe, va a ver si caerán más votos o no. bueno, 10. Vamos a dejar ahí que se vaya actualizando. Vamos a volver a entrar después. Pero bueno, no leí porque no estaba enterado. Tienen que venir a las clases leídas. ¿Eso qué significa? Que tienen que revisar el programa de punta a punta y tienen que ver qué es lo que vamos a ver en la clase, y tienen que agarrar la bibliografía y leer todo lo que corresponde a la unidad que vamos a ver. Los que no leyeron porque no se organizaron, tenemos que sentarnos y ordenarnos, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen todo un tiempo de cursado virtual que están frente a la pantalla. Veo que los días martes son medio complicados para ustedes, están todo el día escuchando clases, con lo cual tienen que ver la disponibilidad de tiempo que les queda para estudiar, ¿sí? Y bueno, para los que sí leyeron, un aplauso para ellos. Ya vamos a ver al final de la clase que todos terminen cómo salió la encuesta, ¿sí? Yo más que nada, esa pequeña encuesta es para saber cómo estamos y en qué debo focalizar más y cómo vamos a ir avanzando, ¿bien? La unidad de hoy que vamos a ver es la unidad 1. Fíjense que ahí les puse yo en la filmina, les adjunté el programa siempre lo tenemos que tener disponible, es una herramienta básica y fundamental de la materia, y de ahí les puse a la par el resumen de lo que vamos a ver de la unidad tiene 3 puntos, en donde vemos todo lo que hace al concepto, objeto y paradigma de la administración. Vamos a ver la administración aplicada dentro de lo que son las organizaciones, y vamos a hablar un poco del método científico, ¿sí? El estatus de la administración. Esto es todo lo que está incluido dentro de la unidad 1 y lo vamos a desarrollar hoy durante la clase. Partimos de un pequeño mapa conceptual, que es lo que, ¿saben lo que es un mapa conceptual? Sí, profe. Sí, profe. Han visto en el secundario, usaron muchos mapas. Bueno, el mapa conceptual es una herramienta gráfica que está muy importante que ustedes la usen, porque me permite reforzar e integrar e interrelacionar todos los conocimientos, ¿sí? Dentro de lo que es administración, nosotros vamos a trabajar el concepto,
a trabajar el objeto, vamos a trabajar el paradigma, vamos a ver la administración como un proceso, vamos a ver el ámbito de aplicación y lo que es el estatus epistemológico, ¿sí? Bien, vamos entonces, yo no pongo la presentación completa en la pantalla, pues si no me quedo sin imagen de ustedes. Bien, ¿qué es la administración? La definición. ¿Alguno de los que leyeron me puede dar una definición de administración sin leer lo que está en la filmina, que no sea lo mismo que dice la filmina? Dice Chiavenato que la tarea básica... ¿Alguien estaba hablando o era yo nomás que retumbaba? ¿No? Yo, profe. Proceso. Bueno, ¿quién es yo? Cuéntenme a ver qué es la administración. Brian. Hay varios. Si bien la cátedra tiene a Chiavenato, digamos, como modelo, digamos, de concepto, hay, por ejemplo, otros autores como Robinson, que plantea, digamos, la administración como la coordinación de las actividades del trabajo, y otros autores también como que hace mención a que es un proceso en el cual un conjunto de personas se unen, se organizan, digamos, para cumplir determinados objetivos. Bueno, muy bien, sí, hay, ¿sí? Yo tengo un concepto de la secundaria que era que administración era un proceso donde las personas hacían control, hacían 4 procesos que era control, direccionar, organizar, gestionar, y no me acuerdo cuál era el cuarto, y después estas personas usaban las aptitudes y planear para planear las aptitudes y actitudes de la forma más eficiente. Bueno, muy bien, sí, ahí podemos armar con todo lo que dijiste, podemos armarla muy bien a la definición. Bien, muy bien por estos dos alumnos que han recordado lo del colegio y que han leído en el libro, ¿sí? Dice Chiavenato, es hacer las cosas por medio de las personas de manera eficaz y eficiente. En realidad hay muchas definiciones de administración, ¿sí? Volvemos a Chiavenato, que dice, es el proceso, y esto lo vamos a ver durante toda la materia y no nos vamos a olvidar más de estas 4 palabras mágicas, ¿sí? De planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Fíjense en que acá hay 3 términos que son muy importantes y que yo siempre digo, no tenemos que estudiar de memoria la materia, sí tenemos que entenderla, sí podemos dar nuestras propias definiciones en la medida que yo ponga todos los elementos que tiene que tener la definición, ¿sí? Entonces, proceso no puede faltar. Puedo mencionar que es organizar, dirigir y controlar, planear, organizar, dirigir y controlar, que forma parte del proceso. Recursos no puede faltar en la definición. Y el objetivos tampoco. Objetivos tampoco. Muy bien, vamos muy bien con la definición, ¿sí? Tomemos otra definición y Kunz que tienen en el libro también ustedes. Dicen que es el proceso de diseñar y mantener un entorno. Fíjense en que acá no define las 4 etapas del proceso, pero sí habla de diseñar y mantener, que después se termina convirtiendo a través de las herramientas también en planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Dice, trabajando en grupos para que los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos, o sea, tenemos recursos y tenemos objetivos nuevamente. Y veamos una tercera definición. Heath, Black y Porter dice, definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional, ¿sí? Nuevamente hablamos de un proceso, de un procedimiento, hablamos de recursos y hablamos de objetivos, ¿bien? Y la definición de Mónica Lencina, ¿la conocen? ¿Sí? Sí, yo siempre digo y me gusta
me gusta ser muy gráfica para las definiciones porque es la manera de que ustedes vayan aprendiendo y vayan trabajando a definir, que es muy importante que ustedes puedan dar definiciones sin estudiar de memoria. No quiero que se sienten a repetir como loros 20 veces la definición, sino que sepan qué es lo que tienen que incorporar para poder dar una buena definición. Nosotros en administración decimos que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos que tenemos disponibles, ya sean humanos o materiales, para cumplir un objetivo determinado de manera que el mismo sea eficiente, ¿sí? Fíjense en que utilizando estas tres áreas que yo le marqué, proceso, recurso y objetivo, nosotros podemos armar claramente la definición. Y no me digan repita, porque si les repito se las voy a dar de otra manera, utilizando, digamos, los mismos tips, ¿sí? Pero fíjense en ustedes que si tenemos claro esto, hay un proceso que implica planificar, organizar, dirigir y controlar, que cada una de estas fases nosotros la vamos a desarrollar en una unidad específica, o sea, vamos a aprender qué es planificar, qué es mirar hacia el futuro, definiendo un objetivo y definir, digamos, cómo yo voy a ir caminando para llegar a ese objetivo, ¿sí? Organizar, es decir, cómo hago yo con mis recursos, qué procesos defino, qué va a hacer cada persona, ¿sí? Para obviamente cumplir con ese objetivo. Decimos dirigir, el dirigir es algo así como el sistema nervioso central de la organización, en donde ya nos ponemos en acción, donde ya surge la gente y en donde hay alguien que está definiendo cómo se van a hacer las cosas en función a esa organización y en función a esa planificación. Y el control obviamente es verificar que todo vaya como yo lo definí, con el fin de cumplir el objetivo. Siempre que planifico, ¿sí? ¿Y dónde entraría? Dime. Yo sé que también tiene la parte eficaz. ¿Y dónde entraría eso o no? Bueno, ahora vamos a ver la parte de eficaz. Estábamos hablando del proceso, que son esas 4 fases, que ya la vamos a desarrollar, digamos, en una unidad específica cada uno. Tenemos recursos que pueden ser materiales o humanos, o sea que allá entra la gente que se conforma dentro de un entorno organizacional y los otros recursos que tenemos disponibles, y el objetivo. Cuando yo hablo de cumplimiento de objetivos, yo puedo hablar que he sido eficaz o que he sido eficiente. ¿Cuándo soy eficaz y cuándo soy eficiente? Soy eficaz cuando cumplo mi objetivo con X cantidad de recursos que yo ya lo había definido, ¿sí? Yo defino que voy a aprobar esta materia con 6 y soy eficaz si apruebo con 6, ¿sí? Ahora bien, si yo apruebo la materia con 9, estoy siendo eficiente. Uso, digamos, mis recursos de manera tal que el objetivo sea mejor. ¿Sí? Lo mismo ahora, lo de eficaz y eficiente lo vamos a volver a ver cuando hablemos del tema productividad, que son todos temas que están, digamos, relacionados dentro de lo que son los conceptos básicos de la administración. ¿Bien? O sea, profe, disculpe, eficaz sería ser, como por ejemplo, cumplir lo que nosotros nos comprometemos a hacer, y eficiente es mejorar ese cumplimiento que nosotros tuvimos. Y en realidad cuando yo voy ya a tareas específicas de la organización, digo que he sido eficaz cuando he consumido la cantidad de recursos que estaba previsto. He sido eficiente cuando he cumplido ese objetivo con menos. Sí. ¿Eh? O sea, lo hago... Depende de la situación. Depende exactamente de la situación, pero siempre en la eficiencia yo uso menor cantidad de recursos. Profe, ¿sí? En la eficacia también... ¿Sí? Eficacia es cumplir mi objetivo en el menor tiempo, y eficiente es utilizar de la mejor forma los recursos. En la eficacia yo lo cumplo como lo definí que lo voy a hacer en un mes y con 1.000 pesos, y hago en un mes con 1.000 pesos, ¿sí? En la eficiencia lo hago quizás en menos del mes y con 800 pesos, o lo hago en el mes con 800 pesos, ¿sí? Puede haber, en realidad hay una combinación de tiempos y recursos monetarios. ¿Bien? El tiempo también es un recurso.
Exactamente, el tiempo también es un recurso, con lo cual por eso podemos definir que trabajamos en menos tiempo y con menor plata, o también en el tiempo previsto con menor plata, o en menos del tiempo con la misma cantidad de la plata. En ambos casos, digamos, voy a estar siendo eficiente porque usé menos tiempo, ¿sí? Menos tiempo, menos plata, menos tiempo, digamos, la misma cantidad de plata. O sea, puedo tener una combinación, pero cuando yo uso menos de lo que tenía previsto, ¿sí? Estoy siendo eficiente. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, definición de administración, tengo que saberla como el Padre Nuestro de todos los días. Tengo que tener en claro, digamos, esto que les pongo yo acá gráficamente, saber que estoy trabajando con un proceso, saber que estoy trabajando con recursos y saber que estoy trabajando con el cumplimiento de un objetivo. ¿Cuál definición quieren aprenderse? Las que más les guste, siempre que ustedes, digamos, la definan con claridad y tengan en claro, digamos, estos elementos. ¿Bien? O creamos una. O crean una definiéndola correctamente. ¿Sí? Acuérdense de mi gráfico. ¿Cómo? ¿No van a pedir nada específico de un autor? No, no te voy a decir definime como Chiavenato, no lo vamos a hacer. Sí me interesa que lo leas a Chiavenato, entiendas la definición, que leas Pons, que leas Álvarez, ¿sí? Pero podés armar tu propia definición, digamos, articulando los conceptos y obviamente incluyendo en la definición todos los elementos que son necesarios para que el concepto de administración quede completo. ¿Bien? Sí, sí. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿dónde podemos conseguir el libro de Chiavenato? El libro de Chiavenato anda en las redes, no, en el aula no está porque por un tema de licencia y demás, pero el centro de estudiantes lo tiene disponible y anda también Chiavenato en la red, así que si lo buscas vas a poder bajarlo. Si no, lo mismo, ahora lo hablan con los profes de práctica para ver cómo pueden resolver ese tema, ¿sí? Bueno, gracias. Bien. El resto de la clase, están todos atentos, a ver, levanten la manito los contadores y ponen carita feliz los licenciados. Sí, profe, yo la estoy escuchando muy atentamente a lo que está diciendo. Bueno, y vamos entendiendo todo hasta el momento. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Analia? ¿Hay más licenciados o más contadores? ¿O vamos empatados? Estoy analizando lo que está diciendo y hay una parte que en mi cabeza me hace cierto ruido al concepto de administración. Partiendo de la base, sí que podemos tomar el concepto de administración como un proceso en el cual tenemos que ver qué recursos tenemos como para lograr o no algún objetivo. ¿En qué parte podríamos ubicar de qué es lo que sucede en el medio? O sea, por ejemplo, me puedo proponer a tener cierta administración de algo y en el medio me cae una pandemia que me paraliza el mundo, por ejemplo. Esas variables que pueden llegar a ocurrir, ¿dónde lo puedo llegar a ubicar en mi concepto de administración? No sé si me explico. En la unidad 2. Profe. Exactamente, ahora cuando veamos la unidad 2, vamos paso por paso, ¿sí? Ahora estamos entendiendo qué es lo que vamos a trabajar, después vamos a ir profundizando y en la unidad 2 justamente vemos cómo nos impacta el entorno y qué tenemos que hacer para no paralizarnos. De hecho, el mundo se paralizó un par de semanas y después comenzamos a gestionar, digamos, quienes teníamos grupo a cargo, comenzamos a gestionar con otras variables para no quedarnos sin hacer nada, ¿sí? Y se sigue gestionando porque la pandemia va a seguir y ha cambiado muchas cuestiones del entorno. ¿Bien? Profe. Pero, Profe, a ese concepto de administración también se le podría agregar disciplina. estaría dentro de la dirección. Exactamente.
cuando trabajemos dirección vamos a ver todo esto, ¿sí? ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Me encanta Yo, que profe. pregunten así porque van... Yo estaba diciendo al que dijo el compañero ese de la pandemia, ese yo leí en un libro y me pareció, creo que en ese concepto creo que quedaría bien que ponga, creo, que el administrador se adapta a la circunstancia y que el administrador trae soluciones. O sea que cuando está diciendo el problema también le tiene que traer la solución. Creo yo, pero no sé si se me entiende. Moni, yo cuando comentó el compañero esto del contexto y de cómo influye en el trabajo del administrador, se me ocurre que la forma en que el administrador responde a lo que sucede en su contexto tiene que ver un poco con eficacia y eficiencia y con la forma en que responde. Por ahí si este alumno quiere incluirlo a este aspecto dentro del concepto, iría por ese lado. Igual yo creo que también hay que tener en cuenta que el administrador nunca trabaja solo. En ciertos casos sí, pero el administrador siempre, cuando es bueno, va a tener un grupo de manera que siempre dos cabezas piensan mejor que uno y vamos a tener más y mejores ideas, juntando las dos o tres, o depende de cuántos sean. Pero en un grupo de administradores, eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay ciertas dudas o ciertos casos en los cuales se les va de la mano, y entonces ahí es cuando se ponen a discutir sobre esos casos. Muy bien, sí, es así. Todo esto también lo vamos a ver cuando veamos la parte de dirección. Cuando nosotros hablamos del administrador, ya nos estamos posicionando en la persona que hace uso de todas estas herramientas que le estamos presentando, ¿sí? Y vamos a ver ahí esto que decían ustedes, la importancia del trabajo en equipo. De hecho, la pandemia hizo que se cambie el concepto de trabajo en equipo y se manejen otras variables, ¿sí? Y que los jefes, digamos, pidan ayuda de su equipo de otra manera. También respecto a lo que comentaban hace rato con las habilidades que nos exigió la pandemia desarrollar fueron otras, con lo cual es muy importante que nosotros seamos conscientes que tenemos que adquirir conocimientos, pero también tenemos que saber aplicar esos conocimientos a través de las habilidades adquiridas, que también es una de las cosas que vamos a trabajar dentro de la materia. No solamente vamos a aprender conceptos, sino que vamos a saber cómo aplicar esos conceptos, ¿sí? Todo eso también lo vamos a ver dentro de la parte de dirección, ¿sí? Profe, muy bien, ¿sí? Yo me acuerdo que usted había dicho ahora al comienzo, ¿no? Que nos daba unos tips y que, por ejemplo, sigamos un sistema en el cual elijamos una hora en el día durante 21 días y se va a volver como una rutina. Entonces, lo que pasa también es que dentro de el año pasado, cuando comenzó lo de la pandemia, también pasaba eso de que esto de estar encerrados en nuestras casas se volvió una rutina, porque el ser humano es así. Después de 21 días o un poco más, menos, depende de cada persona, se vuelve una rutina. Y entonces de manera que como no estuvimos estudiando, o sea, sí estuvimos, pero no en la presencialidad, que es lo más eficaz, cambia en muchos, cambió eso de estudio y de, qué sé yo, las rutinas que tenían en ese momento. Bien, te entiendo, pero no tiene que ser la pandemia una excusa para que yo cambie rutinas que no son eficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esto vino para quedarse. La virtualidad, de hecho, yo estimo que va a continuar al menos como mínimo este año, ¿sí? Y les cuento, nosotros el año pasado estábamos a punto de comenzar las clases y el 14 de marzo, no me voy a olvidar, se suspendió todo, se paralizó todo y tuvimos una semana para ponernos en condiciones de dar las clases tanto teóricas como prácticas. Entonces implicó que nos sentemos 24 horas a full a redefinir cosas, armar materiales, a ver cómo trabajábamos, y bueno, fue un aprendizaje intenso y
y este año, bueno, sigue la pandemia, seguimos en la misma, con lo cual que nosotros tenemos que ver cuáles son las cuestiones en las cuales no nos ha ido tan bien en el caso de ustedes del estudio, porque es real que si me quedo todo el día en la casa y por ahí me da ganas de no levantarme tan temprano, de me levanto 5 minutos antes y encima no prendo. A ver, me gustaría ver unas cuantas caras, a ver, con la A, que los tengo en pantalla, unas cuantas caras. Pues, profe, están todos, sí, pues. todos de pijama, todos despeinados. Sí, profe, estamos todos desarreglados. No se Nada, profe. no todo, profe, porque hay personas que en la pandemia trabajó igual como yo, que yo sí trabajaba en un negocio. Todo arburo, Eficaz. estamos, profe. Bueno, el tip número 1 les cuento. A mí en realidad la pandemia me complicó muchísimo mi metodología de trabajo, porque yo ya venía trabajando hace más de 6 años como freelance en casa, sí, en la facultad, obviamente iba a la facultad, daba clases presenciales, todo hermoso, pero el resto de mis trabajos, yo trabajaba mucho en Profe, disculpe, no, se me tildó, no pude escuchar. ¿Si me puede repetir, por favor? Les decía que a mí la pandemia, les cuento un ejemplo de qué es lo que me pasó en la pandemia. Yo estaba acostumbrada a trabajar virtualmente, de hecho hace más de 6 años que trabajo con proyectos de Tucumán, con proyectos del sur, y lo que me pasó en la pandemia es que me desacomodó terriblemente el desorden de la gente que no estaba acostumbrada a trabajar virtualmente. Yo, digamos, para poder hacer esa actividad, tomé en su momento una serie de cursos de lo que implicaba el trabajo virtual, y una de las primeras cosas que nos ponían como tips, usted se levanta y va a trabajar en su casa, tenga un espacio dedicado a su trabajo y tiene prohibido ir a trabajar en pijamas, tiene que cambiarse y producirse como si estuviera por salir a trabajar, porque estamos habituados a salir afuera y arreglarnos para salir, y de pronto el mundo nos cambió, y el hecho de quedarse en pijama, el pijama me condiciona psicológicamente, no estoy en actitud de trabajo. Entonces, bueno, y eso fue una de las cosas, digamos, que les pasó a ustedes, que los horarios, ya no me tengo que levantar a las 6 para venir de Corrientes a la 1, tengo 2 horas más, me levanto a las 8 menos 5 y en realidad eran las 8 y cuarto y seguían dando vueltas dentro de la casa. ¿Qué es lo que nos enseña la administración? La administración nos enseña justamente a ordenarnos, nos enseña a generar herramientas, nos enseña a trabajar con hábitos positivos. Entonces, complicado, sí, es muy complicado porque el año ha sido complicadísimo de donde lo veamos. Pero bueno, en el caso de los estudios, mi obligación es estudiar, mi obligación es ser no eficaz, sino eficiente, tener un mejor rendimiento, digamos, de lo esperado. Yo siempre le digo, mis alumnos son alumnos de 9 en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le pongo toda la onda, le pongo todo el tiempo, le pongo toda la gana, toda la motivación, y porque ustedes están en condiciones de ser eficientes en los estudios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto de las pautas que yo le doy de trabajo, es un poco el primer envión para que ustedes no se sientan, digamos, solitarios en la universidad. En la universidad deja de ser lo que era el secundario. No tenemos el profesor que nos está siguiendo. El resultado que yo obtengo depende pura y exclusivamente de mí. ¿Por qué les hago yo todo este acompañamiento? Porque creo en ustedes, porque creo que dándole determinadas pautas y mostrándoles resultados, ustedes se van a encaminar y van a tomar estas herramientas y van a ver que realmente los resultados son diferentes, ¿sí? Bueno, esto es parte del estudio de la administración, esto es parte de lo que nos enseña la administración, esto es parte de lo que la profesora Mónica Lencina y todo su equipo de trabajo quiere darles a ustedes en este momento, que es complicado porque es un momento de transición, pero que tenemos que aprender las mejores herramientas porque esta transición se va a convertir en algo permanente, que lo vamos a ver ahora cuando veamos entorno también, pero la idea es que yo genere un hábito, ¿sí? Tengo que leer todos los días 1 hora, sí, me anotaré en el celular, en la heladera, en la cocina, en el
pondré en el chat de la computadora un cartelito que me diga la hora diaria de administración. Y me sentaré todos los días a estudiar una hora de administración. Si no lo hacen todos los días, les voy a dar otro ejercicio para que ustedes vean que en 21 días pueden generar un hábito y que en realidad siempre se los daba cuando trabajamos con los talleres de administración y es muy efectivo, sobre todo para sus mamás. Y el ejercicio consistía en que todos los días se levanten y tiendan la cama. ¿Quién tiende la cama cuando se levanta a la mañana? Levanten la manito. Ah, bueno, todos los que están en cámara. Ah, pero bueno, un montón, qué bueno. Tendría que haber dicho quiénes no tienden la cama. Profe, yo no tengo puesta la cámara porque estoy de traje y no quiero, o sea, no quiero mostrarme todavía. No querés abrumar. Bueno, muy bien. Bien, un ejercicio en el cual ustedes pueden visualizar que el hábito se genera en 21 días, pueden leer todos los días, tienen que leer todos los días el libro de administración, pero si no, un ejercicio muy simple es tender la cama todos los días quienes no lo hacen. Y se van a dar cuenta que en el día 22 van a tener la necesidad imperiosa, obviamente después que la mamá, el papá y los hermanos entraron en convulsiones porque no saben qué les pasa a ustedes que tienen la cama, pero van a ver que el día 22 van a tener la necesidad imperiosa de tender la cama, ¿sí? Entonces, el hábito... Ahora después para la clase que viene les voy a pasar para que cuando el fin de semana estén en su tiempo libre vean un pequeño videíto de YouTube en el cual una persona aprende a tocar la guitarra en 21 días, ¿sí? Así que el que quiera, la clase que viene le vamos a pasar. Bien, sigamos con la materia, venimos hablando de la materia, está bueno, digamos que vamos viendo todas las aplicaciones prácticas que tenemos al aprender administración y que podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Si hacemos uso y abuso de la administración. Bien, el concepto ya lo tenemos en claro, no nos vamos a olvidar nunca más que en la definición tenemos que tener el concepto de proceso, el concepto de recursos y el concepto de objetivos. Bien, cuando decimos cuál es el objeto de estudio de la administración, esto es el segundo Padre Nuestro de la materia. ¿Sí? El primero es aprender la definición de administración y entenderla claramente. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Ejemplos de organizaciones. ¿Cuáles son organizaciones? Rápido. En voz alta. Empresas, ONG. Las empresas, las con nombre y apellido. Bueno, con nombre y apellido, ¿cuál es una organización sin fin de lucro? ¿El Estado? Organizaciones de beneficio. El Hospital Garrahan. Bien. Cuando yo digo con nombre y apellido, quiero que me digan así, porque ustedes dicen organizaciones sin fines de lucro. Después del examen y le digo, deme 3 ejemplos de organizaciones sin fines de lucro. La ONG no es un ejemplo, ONG es una forma genérica de llamar a esas organizaciones. Lo es el Hospital Garrahan, dijo alguien, lo es CONIM, ¿sí? Que trabajan, digamos, lo es Techos, bien. ¿Qué más? ¿Qué otras organizaciones? Caritas, Greenpeace, muy bien, son organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuáles son empresas? Ejemplos de empresas. Telecom. Coca-Cola, Pepsi, Sancor, Casancrem. Foto. Coca-Cola. Muy bien. Mañanita. Organizaciones públicas. Los ministerios. Municipalidad. Los ministerios. Los la municipios. municipalidad. Muy bien. Las secretarías. Las FIP. Muy bien. Desarrollo. A ver, ahí no te escuchamos porque se solapó la voz. Profe, pero Casancrem no sería una empresa, sería un producto de una empresa que sería La Serenísima. Muy bien. Es una marca.
Casancren es una marca, sí, exactamente. Sancor. Bien. Bueno, estas son organizaciones. ¿Qué dice la definición de organización? Dice que es un grupo humano constituido y preconcebido para trabajar coordinadamente por un objetivo común. Esto es la definición de organización. Es un grupo humano constituido y reconcebido para trabajar coordinadamente por un objetivo común. Nosotros, si vamos a la definición de administración, tenemos que acá está la organización con sus recursos para gestionar a través de un proceso para cumplir un objetivo, ¿sí? Por eso decimos que el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. ¿Qué características tienen las organizaciones? Son deliberadamente creadas, o sea, alguien crea las organizaciones, alguien define, hoy vamos a juntarnos para armar una pyme, que esa pyme se dedique a la asistencia virtual de los alumnos de principios de fundamentos de administración, ¿sí? Armamos una pequeña pyme para... a que nadie te obliga a estar en un grupo o algo así. Tipo, vos voluntariamente te unís a una organización. Sí, nosotros, digamos, nadie nos obliga a estar dentro de las organizaciones, nosotros decidimos estar dentro de la organización. De hecho, entramos a trabajar en una empresa privada porque lo aceptamos, formamos parte de un voluntariado de una ONG porque lo aceptamos, entramos a la empresa pública porque decidimos entrar ahí, ¿sí? La organización está conformada por grupos de personas, ¿sí? Cuando nosotros antes decíamos en la definición de administración que tenemos recursos, bueno, las personas son recursos, ¿sí? Las organizaciones son sistemas sociales abiertos. Esto está muy relacionado con lo que recién un compañero decía del entorno, que es lo que vemos en la unidad 2, o sea, la organización está dentro de un contexto, dentro de un entorno, y tiene que vincularse de manera permanente con el entorno para poder sobrevivir, ¿sí? Que bueno, esta es una de las situaciones, digamos, que se dio en la pandemia, que yo, por cuestiones de contexto, tuve que ver cómo cambiaba un montón de procedimientos y metodologías para poder cumplir con mi objetivo, ¿sí? Bueno, la organización posee un objetivo, o sea, se arma una organización porque hay un objetivo concreto, o sea, yo quiero cumplir con determinada pauta, ¿sí? Quiero ir a determinado lugar, entonces tengo que tener un objetivo. El objetivo es lo que me da el rumbo y me define, digamos, el camino, es a partir de donde yo defino qué camino voy a seguir para llegar al mismo, ¿sí? Son dinámicas porque realizo acciones y estoy en permanente interacción con el entorno, perduran en el tiempo y normalmente suelen ser complejas. Hoy, por la situación de COVID, son mucho más complejas. ¿Bien? ¿Cuál es el objeto de estudio de la administración? Son las organizaciones. La administración como ciencia tiene que tener un objeto de estudio y ese objeto de estudio son las organizaciones, que ya más adelante también vamos a entrar a estudiarlas de manera detallada. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Sí? Quiero hacer una consulta. Profe. ¿Sí? Sí se entiende, profe. Bueno, a ver quién quería hacer la consulta. Yo le quería preguntar si una organización es una comparsa, es una organización. Sabes que te escuché muy bajito, no sé, Analia o Ana Clara, si escucharon. Para una comparsa, profe. Sí. Que si una comparsa es una organización, ¿sería una organización sin fines de lucro o no? Sí, que puede estar, digamos, legalmente constituida, que es otro tema, pero normalmente el objetivo de la comparsa es muy claro, que es la de participar en determinado evento, armar todo el equipo, mostrarse, ganar un premio. Ya está conformada por personas, tiene un objetivo, ¿sí? Es una organización, ¿sí? Nuestro grupo
comisión curso también se considera organización? Justo, mira, por acá había preparado algo. Hay una organización, parece que me leíste el pensamiento. ¿Quiénes son estas personas que están acá a la vuelta? Nuestros profesores. Nuestros profesores de prácticas, ¿eh? ¿Somos una organización? Sí, prosigue. Estoy corriendo hasta ahí. Estamos dentro de la UNE, que es una organización. Dentro de las organizaciones normalmente hay grupos o equipos de trabajo que cuando se consolidan sí lo podemos tomar como una organización menor. Fíjense en que si nosotros lo ponemos como lo que vamos a estudiar dentro de administración en cuanto a lo que es estructura jerárquica de la organización, después vamos a aprender a armar un organigrama. Bueno, acá nos faltan Ariana no se quiere correr, nos falta, bueno, la figura del profesor de la MEA y acá las otras fotitos, pero bueno, está la organización, ahí vengo yo, vienen los profesores y vienen ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta mini organización dentro de la UNE? Que aprendan administración. Y es un equipo de trabajo que nosotros lo podemos simular con una pequeña organización, ¿sí? Me vino bien no pasarlo a PDF, así lo... Sí, profe, pero yo pregunté a nuestro grupo, porque si yo veo, cumple con la característica. Somos un grupo, estamos deliberadamente, está constituido o reconstituido porque puede haber recursante, pero ahí nomás me quedé. Objetivo sin fin de lucro, sí tenemos, pero el mismo objetivo tenemos todos, que aprender la materia. Entonces ahí es como que no sé si es una organización o no. Ustedes están aquí, forman parte de un equipo de trabajo, pero pueden concebirse como una organización. De hecho, cuando antes teníamos el taller de administración, yo los hacía trabajar, digamos, a ustedes como mini organizaciones para cumplir determinados objetivos dentro del cursado e ir haciendo distintas dinámicas. Así que estaría buenísimo que cuando ustedes hagan integren un equipo, que puedan integrarlo. Ahora lo van a ver con los profesores de práctica cómo se van a organizar, que se consideren una pequeña organización dentro de la materia, ¿sí? Y puedan tener resultados y puedan ofrecer distintos productos. Profe, ¿no sería una superorganización? Como en realidad es un equipo de trabajo, sí, pero podemos, yo les dije, podemos simularlo como si fuera una organización, ¿sí? Acá, ¿cuál es la organización? La organización es la UNE, ¿sí? Y dentro de la UNE nosotros tenemos equipos de trabajo que podemos simularlos como una organización. Nosotros podemos decir que nuestro equipo, ¿sí?, el que estoy liderando yo con los profes de práctica y con ustedes, podemos simular ser una organización. Y nos viene bien, así vamos practicando todo lo que vamos aprendiendo dentro de la materia. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Paradigma de la administración. ¿Quién me puede definir qué es lo que es paradigma? Acá esto siempre les cuesta y hoy en realidad quería que les llame la atención, digamos, la filmina de paradigma y no se olviden, porque cuando les preguntamos en el examen cuál es el paradigma de la administración, igual que la cara del nene muchas veces, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? Son reglas que se rigen de una determinada manera. ¿Son reglas? Bueno, más o menos vamos por ahí. ¿Alguien más dijo? Son verdades provisionales previas en que se basa toda ciencia. Bueno, son verdades provisionales. ¿Qué es provisional? Que
puede ir cambiando sería. ¿Eh? Que no es muy duradero, que no dura tanto tiempo. Que es algo Cambiar, provisorio. bueno. El paradigma es un modelo, esto es re importante y otro aprendizaje más. Cuando yo no sé definir algo sobre lo que después tengo que hablar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Busco en el diccionario. A mí me encanta armar las clases trayendo definiciones de los diccionarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que tengo a mano y porque no puedo saber todo y porque cuando dudo algo y no sé qué es lo que es, tengo que tener en claro de qué se trata. El paradigma es un modelo, es una definición que se dio entre un grupo de personas y que obviamente puede llegar a cambiar. Por eso se habla de que hay nuevos paradigmas de la administración. De hecho, el COVID planteó muy importantes que hacen que se esté cambiando de paradigma, ¿sí? Pero son modelos que se definió en algún momento y se trabaja sobre ese modelo, ¿sí? Muy bien ahí por los que respondieron. Yo les puse la definición de paradigma que saqué del diccionario y dice es un modelo o un patrón sostenido en una disciplina científica o epistemológica. Sostenido porque acordamos entre todos que ese era el paradigma. Bueno, dice la palabra paradigma, proviene del griego y significa modelo o ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros decimos que es el modelo o el paradigma de la administración? Es la productividad, ¿sí? Fíjense, tenemos la definición de administración, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones y el paradigma de la administración es la productividad, ¿sí? La productividad buscada, con eso que ustedes ya se adelantaron, traducida en eficacia y eficiencia, ¿sí? Eficacia dijimos que arribo a los objetivos propuestos y cuando hablo de eficiencia, que es hacia donde debo tender, es arribar a los objetivos propuestos haciendo el mejor uso posible de los recursos que se tienen a disposición. Pregunto, si yo me puse como un estándar de la nota que me quiero sacar en la materia, 7. Apruebo con 10, pero tengo que empezar a ir al psicólogo porque estoy a punto de entrar en un sulmenage. ¿He sido eficiente o he sido eficaz? Eficaz. 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 ¿Por qué eficaz si me saqué 10 y yo dije voy a sacar 7? Porque hubo un costo para poder llegar a esa nota. Muy eficiente. ¿Qué costo? Terminé en el psicólogo. Psicológico. Salud. Salud mental. Salud mental. En realidad, Salud mental. mal utilicé mis recursos, ¿sí? Porque me enfermé. Entonces ese 10 no es eficiencia, ese 10 es simplemente eficacia. Mi salud forma parte de mis recursos personales. Entonces, si yo me extralimito, digamos, para llegar al 10 y me enfermo y no estoy siendo eficiente, ¿sí? Bueno, de esto trata la eficiencia y la eficacia. Yo tengo que conseguir ese objetivo, pero de la mejor manera posible, utilizando los recursos que yo tengo disponibles de la mejor manera. Y el paradigma de la administración, que suena así como algo muy complicado, es complicado cuando yo no entiendo que el paradigma es un modelo. Si sé que es un modelo, ¿cuál es el modelo que busca la administración? Y busca la productividad, ¿sí? Tan simple como eso, que sea productivo, ¿sí? Y dentro de eso distingo qué es la eficiencia y qué es la eficacia. Bien, lo mismo esto, vamos a seguir trabajándolo, pero por el momento que eso nos quede claro. Ya nos quedó claro la definición, nos quedó claro el objeto. ¿Cuál era el objeto de estudio de la administración? Las organizaciones. Las organizaciones, que pueden ser públicas, pueden ser privadas y pueden ser ONG. Eso también me va a dar lugar al próximo punto que vamos a trabajar, ¿sí? Y que habla de la aplicación de la administración, ¿sí?
la aplicación de la administración es de tipo universal. ¿Eso qué significa? Que se aplica a todo tipo de organizaciones. Si yo aprendo adecuadamente administración, ¿sí?, voy a poder trabajar en el ámbito público, en el ámbito privado, voy a poder trabajar en una ONG, aplicando todas las herramientas que yo he estudiado. Lo único que va a cambiar de un lugar a otro, obviamente, son las definiciones a nivel de lo que es la organización en sí misma, y también en el caso de las empresas privadas y de la ONG, el mercado o el segmento de mercado en donde yo tenga que trabajar. Voy a tener que investigar un poco de eso, pero después las herramientas son exactamente las mismas, ¿sí?, que aplican tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, como en las ONG, ¿sí? Y bueno, y el último puntito, estamos justo ahí con el tiempo, pensaba darles unos minutitos de recreo, pero no, es el estatus epistemológico. ¿A qué suena eso? Otra vez la carita de asombro ahí cuando dice, ¿me podría decir el estatus epistemológico de la administración? Carita de sorpresa, de que me está hablando de la ¿qué? Bueno, cuando yo hablo de estatus epistemológico, eso hace referencia a la clase, naturaleza y fundamento donde se asienta un conocimiento. Esto está asociado a lo que es la ciencia, ¿sí?, o disciplina dentro del marco del saber en general. ¿Esto qué significa? Significa que, ¿cómo concebimos a la administración? ¿Una ciencia, como una técnica o como un arte? Eso es definir el estatus epistemológico, ¿sí? Y decimos que es una ciencia, que hay un cuerpo de principios, digamos, sobre la cual se fundamenta, hay una explicación, hay una investigación para definir ese cuerpo de principios, ¿sí? Decimos también que es una técnica porque hay toda una serie de herramientas y metodologías que nosotros vamos a aprender para poder aplicarlas en determinadas situaciones. Y respecto al tema del arte, bueno, acá digamos, dentro de la cátedra la definición es que es ciencia y técnica. Personalmente considero también que la administración tiene mucho de arte porque nosotros tenemos que saber identificar el problema y tenemos que saber hacer toda una combinación de herramientas para poder dar la mejor solución, ¿sí? Bien, de esto cuando ustedes estudien van a ver que los autores por ahí algunos coinciden, algunos no coinciden. Si yo defino que es un arte, tengo que saber justificar adecuadamente por qué la considero un arte, ¿sí? Pero bueno, de esto se trata, de definir. ¿Es una ciencia? Sí, es una ciencia porque tiene un cuerpo de principios perfectamente ordenados, ¿sí?, explicados. Es una técnica porque hay toda una serie de herramientas. Y bueno, lo de arte los dejo para que ustedes definan si lo consideran o no. En general la cátedra toma como que es una ciencia y una técnica, ¿sí? Profe. ¿Sí? ¿Podría explicar la diapositiva anterior, por favor? No lo entendí muy bien. ¿Cuál diapositiva anterior? Sí, profe. ¿La del estatus? Sí. El estatus no es otra cosa que lo que es la esencia de la administración en cuanto a definición de ciencia, técnica o arte, ¿sí? Por eso les puse aquí la definición de estatus, que cuando yo hablo de estatus epistemológico, lo que está analizando es la naturaleza o fundamento de la disciplina, ¿sí?, la esencia de la disciplina misma. En esencia, ¿qué es la administración? O sea, la idea de esta definición que les pongo acá es que ustedes entiendan qué es el estatus. El estatus es la esencia de la administración, ¿sí? Son los fundamentos. Entonces, en relación a eso, ¿cuál es el estatus epistemológico de la administración? Para la cátedra decimos que es una ciencia y es una técnica. La encuadramos dentro de ambos principios. Personalmente considero también que es un arte, ¿sí?
Y eso lo vamos a ir viendo durante toda la aplicación de la materia, cuando vamos estudiando las distintas herramientas y viendo las distintas formas de aplicación. Inclusive muchas veces tengo las herramientas y para entornos como los que ha generado el COVID, tengo que manejar esas herramientas o no, Analía y Ana Clara, y adaptarlas, reformarlas, modificarlas y encontrar una solución mágica, digamos, para poder cumplir con mis objetivos, obviamente con eficiencia, ¿sí? Bien, fíjense que al comienzo yo les dije, vemos el mapa conceptual, que era un poco lo que íbamos a ver durante esta clase. De la unidad 1 vimos el concepto, vimos el objeto, vimos el paradigma, vimos la administración como proceso cuando analizamos el concepto, vimos el ámbito de aplicación y vimos el estatus epistemológico. ¿Okay? Y rápidamente, bueno, el concepto de administración es un proceso que implica planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos, tanto materiales como humanos, a los objetos de cumplir con un objetivo determinado. El ¿Sí PowerPoint del aula? ¿Cómo? ¿El PowerPoint lo va a subir? Y digamos que tienen, ahora vemos, esto es digamos un armado que yo hago para guiar. ¿Okay? En todo caso, Moni, en todo caso, si querés pasarnos a los profesores de práctica y en todo caso los podemos compartir con cada uno de los alumnos. Dale, hacemos así. Porque va a ser más fácil que subirla al aula virtual, que es tan multitudinaria. Sí, porque en el aula ya está predefinido, digamos, el material. Yo siempre, digamos, para mis clases me reacomodo, entonces vuelvo. Hay cosas, digamos, que están en el aula, nada más que están compiladas de otra manera, ¿sí? Pero bueno, concepto definimos, objetos son las organizaciones, paradigma es la productividad, es de aplicación universal, y con estatus decimos es ciencia, es técnica o es arte, y lo encuadramos dentro de esos tres conceptos. Todo esto es lo que sí o sí tienen que saber de la unidad 1, y es lo que vimos en esta clase. De aquí, ¿qué hacemos? Nos vamos contentos y felices, y nos vamos a seguir estudiando. Y vamos a leer para la clase próxima, porque cuando ustedes interactúan conmigo y con las profesoras, que ahora van a seguir con las profesoras de práctica, los aprendizajes son significativos. ¿Eso qué significa? Estoy usando el tiempo de manera eficiente. No estoy sentada frente a la pantalla solamente cumpliendo, porque ya ven que asistencia no tomamos ni en la teoría ni en las prácticas. Entonces, si ustedes quieren ser productivos y quieren ser eficientes, tienen que leer previamente. Entonces ya podemos discutir los conceptos, ¿sí? Y eso hace que ustedes, interactuando conmigo o con las profesoras o el profesor, solidifiquen su concepto y vayan aprendiendo, ¿sí? ¿Bien? Estamos justo con 3 minutitos para que se levanten. Profe, ¿qué tenemos que leer para la próxima clase? Y la clase que viene vamos a entrar a la unidad 2 y vamos a ver todo lo que es contexto. Ya está el material de la unidad 2 subida al aula virtual. Profe, ¿sirve estudiar de las unidades que suben al aula o mejor estudiar de la bibliografía? Preguntan las primeras unidades, no en general. Lo que está subido en el aula en cuanto a filminas es orientativo. Los que entraron a mirar la filmina, fíjense en qué diferente fue mirar la filmina solo a mirar la filmina cuando yo se las voy explicando, ¿sí? Es simplemente orientativo, no es para que se estudie en la filmina. Imposible estudiar la filmina, ¿sí? Lo mejor es ver la unidad, qué temas están, y leer del libro. Por ahí hay muchas cosas que no van a entender, bueno, la anotan y la traen para consulta. Entonces, cuando yo empiezo a pasar la filmina, le voy explicando y vamos agilizando el proceso, ¿sí? Aunque no entienda, leo y vuelvo a leer.
no entiendo, lo mismo leo y anoto lo que no entiendo, ¿sí? Profe, nosotros leemos el libro, ¿no? De material teórico. Estoy hablando. Bueno, si no tienen más consultas, los dejo porque le quedan unos minutitos Profesora, para que... una última consulta. ¿Y las filminas al menos las puedo relacionar, por así decirlo, con la información que intento buscar en el libro? Sí, podés, digamos, por eso te digo, la filmina es material soporte como para que yo me oriente, por ahí digamos, la filmina la ves y ves qué temas están en la filmina y mirás eso, ¿sí? Por ahí en los libros se desarrollan muchos otros temas más que no es, digamos, si los puedo leer está bueno, pero no es obligación verlos a todos, ¿sí? Perfecto, gracias. La filmina siempre me orienta, ¿sí? Eso lo elaboró un profesor para dar una clase y nos orienta, digamos, en los temas que tenemos que ir viendo. ¿Ya? Profe, ¿tenemos que salir de la clase para entrar a la clase de práctica? ¿O acá no me van a pasar? Cada uno entra a su grupo. Yo tengo un link. Sí, no, hay que entrar al grupo porque es Meet, por ejemplo, el nuestro. Ah, bueno, entonces hay que salir entonces de esta clase. Que tienen que salir de acá. Nos vemos. Adiós, Profe, buena clase.